Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de las 7 necesidades de los narcisistas. Recordemos que las personas narcisistas tienen varias necesidades y ninguna de ellas es psicológicamente saludable. La mayoría de ellas se orientan hacia la dominación y las van a usar con tal de lograr ser el centro de atención. Pueden inclusive mostrarse cautivadores y después enumerar con todo tipo de detalles los muchos defectos que tú tienes. Para nada ellos van a reconocer que son imperfectos, aunque en las profundidades de su ser eso sea lo que más les cuesta. Entonces podemos decir que las necesidades de los narcisistas son bastante variadas. Las vamos a comentar, ¿verdad? No solamente con el propósito de conocerlas, sino para que también nos sirvan para poder identificar aquellas personas narcisistas de nuestro entorno que se alimentan de atención a costa de nuestra salud. Las necesidades de las personas narcisistas constituyen todo un conjunto de prácticas que son gravemente dañinas para su entorno más cercano. Su forma de ser lo hace comparables a auténticos como en el reino animal hablar de los depredadores. Justamente así son los narcisistas, solo que a diferencia, un ejemplo, de los tiburones o de los leones o de los tiranosaurios rex, por ejemplo, en la naturaleza, los narcisistas lo hacen dentro de las sociedades humanas y ellos van a buscar a víctimas de las cuales puedan aprovecharse. Les da igual el contexto o la circunstancia, solo se van a preocupar de ser el centro de atención o el centro de admiración de las demás personas, aunque esto implique inclusive hacer daños a los demás. Pero a pesar de que bien lo podemos asemejar con depredadores a estos narcisistas, se van a diferenciar de los que hay en la naturaleza, porque mientras que un animal salvaje lo podemos ver, ¿verdad? Y nos podemos inclusive apartar porque ya al verlo nos va a impregnar de cierta peligrosidad, de miedo. Los narcisistas no dejan de ser personas cuya primera impresión no nos causa algún miedo. Son individuos muy hábiles a la hora de cautivar y a la hora de mostrarse, porque lo van a hacer de una manera que van a agradarnos al principio, van a ser extrovertidos y saben conectar profundamente con las personas. O sea, que son personas que no se nos pasaría por la cabeza del vacío ver en esa persona narcisista rasgo de inestabilidad y rasgo de daño que albergan en su interior. Por fortuna, nosotros los psicólogos sí sabemos cómo son y podemos tener intuición, al menos de una manera ligera, cuando estamos delante de un narcisista. Sabemos que los narcisistas llevan a cabo conductas que están dentro de un espectro. Estas personas se mueven entre comportamientos prosociales, pero también se mueven en comportamientos antisociales. Es decir, pueden hacer cosas buenas por los demás, sobre todo al principio de la relación, y después pueden hacer lo peor de lo peor haciendo daño. Y esta ambivalencia conductual es lo que tanto confunde a sus víctimas, de lo que sin duda los narcisistas se van a aprovechar y le van a causar mucho daño. Sea cual sea la forma de ejercer esta capacidad de dominancia y de llamar la atención, nos debe quedar clara una cosa, que estos narcisistas son personas profundamente infelices. Los narcisistas están muy acomplejados por cómo son y además desearían realmente ser mejores, expertos en absolutamente cualquier habilidad y bien dotados en cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. Los narcisistas quieren ser perfectos, pero saben que no lo son. Y lejos de aceptar sus debilidades y contrastarlas con su fortaleza, prefieren buscar las flaquezas de los demás con tal de exagerarlas y sentir que pese a todo ello, él está por encima de esas personas. ¿Cuáles son estas necesidades de las personas narcisistas?
En primer lugar, sentir admiración y amor. El narcisista necesita suministro constante de admiración, de validación y de aprobación. Ellos necesitan que todo aquel que forma parte de su entorno, de su círculo social, esté cerca de él o de ella, como la familia, los amigos, la pareja, los compañeros de trabajo. Y estas personas además van a ansiar con mucha intensidad ser el foco de atención de toda situación, de toda circunstancia, consiguiéndolo gracias a sus conductas de grandilocuentes y extravertidos gestos que van a pasar fácilmente, ¿verdad? Por ser una persona noble y amable. Estas personas quieren que les quieran y les admiren, pero no corresponden a lo que ellos exigen. Entonces podríamos decir que se valen del principio mucho pido y poco doy. Estas personas demandan mucha atención. Estos narcisistas demandan mucho cuidado y mucha admiración, pero jamás lo devuelven como es debido. Lo más parecido a ello, en caso de que algo devuelvan, es un amor dañino, falto de empatía y, por supuesto, sin reciprocidad. Entonces, en primer lugar, hablamos del amor y de la admiración. En segundo lugar, hablamos de la confianza a su manera, que es otra de las necesidades de las personas narcisistas, justamente va a ser en tergiversar e interpretar a su manera la confianza. Cuando lo acabamos de conocer, nos harán creer que son personas en las que se puede confiar, las perfectas personas para recurrir en cualquier momento. Inclusive nos llegarán a convencer de que nadie nos entiende mejor que ellos, haciendo que caigamos en su telaraña de difícil escapatoria. En tercer lugar, la necesidad de control. Para los narcisistas, controlar implica tener la sensación de poder, tener bajo su dominio una o varias personas para reforzar su identidad fundamentada en la idea de que cuantas más personas tenga bajo su influencia, más importante es. Necesitan controlar todo, convertirte en su marioneta para sentirse felices por un mínimo instante creyendo que esta es la forma adecuada para convertirse en alguien importante. En cuarto lugar, ellos tienen una necesidad desmedida de mentir. Mienten más que hablan. Se podría decir que la mentira es su lengua materna. Los narcisistas no intentarán hacer creer en sus infinitas virtudes, inventándonos convencer con todas sus artimañas de mentira de que estando a su lado solo nos van a pasar cosas buenas e increíbles. Constantemente nos van a convencer de que todo lo bueno está alrededor de ellos. Nos van a prometer una vida esplendorosa a su lado, creyendo que emiten una suerte de halo de buena fortuna y quien esté cerca de ellos van a gozar, ¿verdad?, de ese gran triunfo que los rodea. En quinto lugar, creación de relatos fantásticos. Siempre los narcisistas tienen una tendencia a crear relatos fantásticos y su rentabilización es una necesidad que va un paso más allá de la mentira. Es un rasgo propio de los narcisistas al crear una imagen de ellos mismos, de asumirla y más tarde tratar de encasquetársela a sus presas. ¿Quién dijo que la fantasía no se podía comercializar? Estas personas narcisistas, hombres y mujeres, son verdaderos mercaderes de la fantasía de un relato deslumbrante con el cual sobrevivir y ascender a posiciones, ganarse influencia, es parte de estos relatos fantásticos que ellos constantemente están expresando. En sexto lugar, la ocultación de sus debilidades. Con tal de asegurarse de que su cuento esté por encima de los demás y es convincente de que son mejores que los demás y que por ello tienen derecho a pisotear a las personas que están alrededor y de llamar constantemente la atención, los narcisistas son expertos en ocultar sus debilidades, su inseguridad, su baja autoestima, su miedo a la soledad, su frustración. Son muchas las emociones negativas que en forma de autocrítica silenciosa pasan por su mente siendo consciente de todas ellas, hechos que van a arruinar sus fantasías.
Y en séptimo lugar, nunca tienen la culpa. El narcisista es consciente al menos hasta cierto punto de que no es perfecto, aunque nunca lo va a admitir. Y esto implica que en caso de cometer un error, lejos de asumir sus consecuencias, se la va a meter a los demás. Nunca tienen la culpa. Si ha ocurrido algo malo, tiene que ser por culpa de otras personas, acusándolas de haberlo hecho adrede o simplemente porque como no son tan perfectos como ellos, pues era cuestión de tiempo que lo hicieran mal. Viendo todas estas necesidades de los narcisistas, aguantar a uno de ellos puede resultar psicológicamente muy agotador. Seguramente, mientras veíamos todas estas características, inclusive se te haya podido venir a tu cabeza alguien que reúna alguna de estas características o de estos elementos, y con un poco de suerte se trata de una persona a la que puedes apartar de tu vida sin demasiada complicación, como puede ser un compañero de trabajo con el que apenas estás interactuando, o un compañero de la universidad que le gusta ser el centro de atención. Si te alejas de ello, su influencia no surte efecto. Claro, hay que poner distancia, ¿no? Y poner distancia no es sencillo. Puede que nos duela y que incluso podemos quedar como malos de la película, pero debemos priorizar nuestra salud mental y no reírle las gracias ni satisfacer sus crueles necesidades egoístas. Y esto yo lo decía, estas personas son un depredador social. No nos conviene tener cerca a nuestro lado a una persona tan compleja consigo misma, que lejos de mejorar o aceptar sus defectos, los busca en los demás para hacer daño. Su forma de satisfacer sus necesidades no es más que otra forma de maltrato. Hay que evitar las garras de estos depredadores humanos, de estos depredadores sociales. Hay que evitar las garras de esta gente para poder ser feliz. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.